Muy buenos días. Un saludo especial por parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación y la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada Derecho Colectivo al Goce de un Ambiente Sano, organizada por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Es un honor contar con su presencia. Esta capacitación en derecho colectivo al goce de un ambiente sano es esencial dentro de la formación continua de los servidores judiciales, ya que fortalece su competencia para garantizar la protección efectiva de este derecho colectivo consagrado en el artículo 79 de la Constitución Política, en armonía con los tratados internacionales suscritos por Colombia. Esta formación les permite actualizarse frente a la dinámica normativa y jurisprudencial ambiental, aplicar de manera adecuada los principios de prevención, precaución y desarrollo sostenible y adoptar decisiones coherentes que protejan los recursos naturales y la salud pública. Asimismo, contribuye al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de cambio climático y sostenibilidad, fortaleciendo la seguridad jurídica y la confianza ciudadana en la administración de justicia. Para esta actividad académica nos acompaña el día de hoy el doctor Luis Manuel Lazo Lozano, magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, abogado de la Universidad del Cauca, destacado jurista con sólida formación académica y una amplia trayectoria en la rama judicial. Cuenta con especializaciones en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, Derechos Humanos de la SAP y Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario. Magíster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid, estudiante de los cursos del doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Su experiencia incluye asesorías en democracia, desarrollo y derechos humanos en organizaciones no gubernamentales y entidades del Estado, destacándose como asesor y coordinador en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. En la rama judicial se ha desempeñado como magistrado auxiliar del Consejo de Estado y actualmente es magistrado de la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Además, ha ejercido la docencia en universidades como el Cauca, la Universidad del Cauca, la Pontificia Universidad Javeriana y la Escuela Superior de Administración Pública. Igualmente, tenemos el día de hoy a la doctora Fanny Esperanza León López, juez tercera municipal con función de control de garantías, Buenaventura del Valle del Cauca. Abogada de la Universidad del Cauca, magíster en Derechos Humanos y Democracia del Flaxo, y con doctorado en Derecho con estancia postdoctoral en Ciencias de la UBC de México. Ha sido formadora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y docente de cátedra invitada en corporación de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Cartago, benemérita de la Universidad Autónoma de Puebla y la UNAP de México. Actualmente se desempeña como servidora judicial, ocupa el cargo de juez de tercero penal municipal con funciones de control de garantías en el distrito de Buenaventura. Durante el año 2024 fue integrante del Comité de Género del Distrito Judicial de Buga, Valle del Cauca. Cuenta con 27 años de trabajo relacionado con derechos humanos. A continuación, le doy la palabra al doctor Harold Echeverry, vicepresidente de la Sala Penal del Tribunal de Buga, quien realizará la instalación de dicha actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lina. Muy buenos días para todos los presentes en este espectacular acto académico sobre el derecho colectivo al goce de un ambiente sano. Agradecemos profundamente a la Escuela Judicial por su apoyo y a la doctora Fanny Esperanza León López, jueza tercera penal municipal en funciones de control de garantía de Buenaventura, por su gestión. Al doctor Luis Manuel Lazo Lozano, magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por su disposición para ilustrarnos sobre tan importante tema. Quiero expresar unas pocas palabras sobre la importancia del tema que vamos a ver hoy. Una de las posiciones más trascendentales de nuestro constituyente del 91 y que en
en el terreno del constitucionalismo genera una revolución o un cambio de paradigma, es la inclusión como derechos en la Constitución de los derechos colectivos, económicos, sociales y políticos. Esos derechos colectivos tienen una trascendencia importante en la humanidad, especialmente el que vamos a ver el día de hoy, de un ambiente sano, en donde no solamente estamos relacionando el medio ambiente, sino la posibilidad de que el Estado tenga una responsabilidad a la hora de gestionar, por ejemplo, los planes de ordenamiento territorial y mantener desde el punto de vista urbanístico un ambiente sano para todos los que participamos en este conglomerado social. Sí, este cambio de paradigma, digamos, en la Constitución de 1991 para la inclusión de derechos colectivos, tiene una trascendencia adicional, es que se crearan acciones constitucionales para garantizar que estos derechos sean efectivos. Una de ellas es la acción popular, que es un mecanismo efectivo y bien importante para la defensa de este tipo de derechos. La charla del día de hoy agradecemos pues al doctor Luis Manuel Lazo Lozano. No solo es trascendental en nuestra labor como servidores judiciales, sino también como ciudadanos colombianos. Pues a pesar de que seamos servidores judiciales o servidores públicos, también tenemos un compromiso con el desarrollo social y esas acciones populares se pueden interponer aún por servidores públicos, pero en calidad de ciudadanos para la defensa de estos derechos colectivos. Es ahí la invitación que debemos hacer a que nos comprometamos como ciudadanos y no solo como servidores judiciales a defender, por ejemplo, este derecho colectivo al goce de un ambiente sano. Cuando lo veamos en peligro o afectado por la omisión, acción del Estado o por la acción y omisión de particulares. El Tribunal de Boca agradece a todos su participación, especialmente al congresista, el doctor Luis Manuel Lazo Lozano, por compartir con nosotros este importante tema y se encuentra complacido por la gestión de la doctora Fanny Esperanza León López, quien con sus buenos oficios logró este espacio académico en apoyo también de la Escuela Judicial. Esperamos entonces que este espacio académico sea de beneficio no solamente para su formación académica, para su labor como servidores judiciales, sino también para que como ciudadanos seamos conscientes de los deberes que tenemos para mantener y preservar estos derechos colectivos que, como su nombre lo indica, es de interés de toda la sociedad. Doctor Luis Manuel, queda entonces usted con el uso de la palabra y pues continuaremos acá expectantes de aprender de su trayectoria, de su conocimiento y lo que nos trae el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos y a todas participantes, asistentes en esta hora de la mañana del día viernes. Agradecerle al señor vicepresidente de la Sala Penal del Tribunal Superior, a la doctora Fanny León, el interés en la organización del evento y también por anticipado la participación que ella hará en el tercer segmento de digamos, de esta pequeña reflexión, de esta pequeña conversación sobre el tema del derecho a un ambiente sano, y desde luego al presidente del Consejo Superior, a la directora de la Escuela Judicial, a la doctora Lina, que han estado coordinando desde la Escuela Judicial este evento. Realmente esta fue una iniciativa que surgió de la doctora Fanny León, así hay que comentarlo,
con la doctora Fanny nos unen vínculos académicos, vínculos de amistad y desde luego de colegaje en la rama judicial desde hace varios años y la preocupación mutua por estos temas, por estas materias, pues nos ha llevado a coordinar varias actividades, entre ellas pues la del día de hoy, que la propusimos a la Escuela Judicial y que le agradecemos en buena hora, le ha auspiciado a ella y a mí la posibilidad de poder conversar con ustedes sobre este interesante tema del derecho a un medio ambiente sano. De manera pues que gracias a todas las personas que han hecho posible la realización de esta actividad del día de hoy. Quiero comentar que esta actividad la vamos a desarrollar en, digamos, tres bloques temáticos. En el primer bloque temático, yo me voy a referir al derecho internacional público de los derechos humanos y su incorporación al derecho interno en el contexto específico del derecho colectivo a un medio ambiente sano. Y me referiré en la segunda parte de la intervención a los medios de control y su eficacia para resolver conflictos ambientales, desde luego haciendo énfasis, como ya lo señalaba el señor vicepresidente de la Sala Penal del Tribunal, énfasis en la acción popular por la versatilidad que ofrece para la protección de derechos colectivos y particularmente el derecho a un medio ambiente sano o a un ambiente sano, como nos ha señalado la Corte Interamericana, que debemos referirnos a este derecho colectivo. Y el cierre de esta intervención con la temática Conexión con la diversidad de la nación y la diáspora, autonomía, territorio y cultura, corresponderá abordarlo a la doctora Fanny León, igual que la participación de los discentes y la síntesis que ella hará de esta actividad del día de hoy. De manera pues que ese es el orden con el que queremos proponerles a ustedes el desarrollo de la actividad y sin más preámbulos, pues vamos a proceder al desarrollo de la misma. Como al final está previsto un espacio para preguntas y respuestas, pues le solicitamos a todos los asistentes que estén muy pendientes de las inquietudes que tengan, que tomen nota y estaremos con mucho gusto y en la medida en que podamos pues absolver las inquietudes y las preguntas que surjan por parte de los participantes en esta actividad del día de hoy. Bueno, me voy a permitir compartir con ustedes una presentación. Entonces, entonces vamos a comenzar con la actividad relacionada con el derecho colectivo a un ambiente sano. Yo quiero destacar en primer orden en el desarrollo de esta presentación que vamos a hacer el día de hoy, que efectivamente nos vamos a referir al derecho colectivo a un ambiente sano. Y como señalaba el doctor Harold, que me precedió en la intervención, pues este derecho colectivo al ambiente sano tiene un asidero muy fuerte en la Constitución colombiana. Con razón se ha dicho que la Constitución de 1991 pues es una constitución muy fuertemente ambiental, que hay segmentos importantes de esta constitución que se refieren a la protección del medio ambiente sano o del ambiente sano, como lo ha señalado la Corte Interamericana, pero yo quiero destacar dentro del conjunto de normas tres que me parecen, digamos, especialmente relevantes, especialmente significativas, porque el medio ambiente está presente en la Constitución como principio fundamental, segundo, como derecho colectivo y tercero, como mecanismo de protección. Es decir, la Constitución de 1991 no quiso dejar ningún flanco descubierto para asegurar la protección del medio ambiente
Y en ese sentido, pues quiero recordar el artículo 8 de la Constitución, consagra como obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación, dentro del capítulo de los principios fundamentales. Luego, en el capítulo de los derechos colectivos, que es el artículo 79, señala el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, y en el artículo 88, que es el artículo de los mecanismos de participación, consagra la acción popular como mecanismo de protección del derecho colectivo a un ambiente sano. De manera que este es, digamos, un primer elemento que yo quiero destacar. Y dado que existe una importante protección en el nivel constitucional, también hay que recordar que esa protección a nivel constitucional se proyecta y se desarrolla en el plano legal, especialmente en dos disposiciones que yo quiero destacar. En primer orden, la Ley 99 del 93, que es muy importante porque esa organiza el Sistema Nacional Ambiental, crea en el año 93 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y crea junto a él el Sistema Nacional Ambiental, integrado por numerosas, digamos, autoridades con responsabilidades ambientales, que va desde las corporaciones autónomas regionales hasta las alcaldías municipales, pasando por distintas instancias, dado que, hay que recordarlo, no solamente las corporaciones autónomas, sino otras autoridades que no son autoridades ambientales especializadas, pero sí son autoridades ambientales, como por ejemplo las alcaldías, tienen responsabilidades en esta materia. Esa es, digamos, una ley que yo quiero destacar. Y otra ley que es muy importante, que es notable, es la ley 472 de 1998, porque es la que establece justamente el mecanismo de la acción popular, en el sentido de fortalecer y de crear una serie de elementos que no se encontraban presentes en la regulación del Código Civil, dado que, si bien es cierto, esta figura no aparece con la Constitución del año 91, que sí se eleva a rango constitucional, puesto que la acción popular es una figura que viene desde nuestro centenario Código Civil colombiano. Lo cierto es que logra un fortalecimiento con la consagración constitucional y con el desarrollo que le da la Ley 472 de 1998. Ya trataremos, digamos, con mayor detenimiento, eh, ya trataremos con mayor detenimiento esta materia. Bien, señalábamos entonces que existe un contexto constitucional, que existe también un contexto de orden legal en materia de protección del medio ambiente. Y el primer punto de los que vamos a abordar aquí tiene que ver con el contexto de la protección del ambiente sano en la proyección del derecho internacional público. ¿Y esto por qué es relevante? Esto es relevante porque la protección del ambiente sano es una protección que compromete y que tiene que corresponder al tipo de afectaciones ambientales. Es decir, cuando el Océano Pacífico se contamina en alguno de sus lugares, pues implica una contaminación del conjunto de manera más o menos sensible. Cuando se produce algún tipo de incendio forestal en algún lugar, pues también se genera alguna afectación en otro lugar, o más próximo o más lejano del sitio donde está ocurriendo un incendio forestal. Esto lleva de entrada a pensar que las afectaciones al medio ambiente no son afectaciones localizadas, que las afectaciones al medio ambiente son afectaciones que tienen un alcance global, y allí es donde queremos situar nosotros este punto de la reflexión,
y queremos situar estas particularidades del rol que tienen las comunidades étnicas, indígenas, afrocolombianas, que tenemos los jueces en nuestro papel de protección, los primeros como usuarios, los segundos en nuestro rol de salvaguarda del derecho al ambiente sano, dado que lo que ocurra en Colombia, lo que ocurra en el Pacífico colombiano, en el Chocó biogeográfico, en el Amazonas, en los Andes, tiene sin duda alguna impacto en el conjunto del planeta, como lo que ocurra en otros lugares del planeta, en la China, en la India, en los Estados Unidos, en Europa, tiene también un impacto en el resto del planeta. De manera que el derecho al ambiente sano es, por definición, el derecho que pone a la humanidad en pie de igualdad y que lo conduce necesariamente por la fuerza de los hechos, por la fuerza de los acontecimientos y sobre todo respaldado en la evidencia científica a reconocer que la protección del ambiente sano es una cuestión muy clara de derecho internacional porque es una cuestión de magnitud transfronteriza, es decir, no se queda limitada a las fronteras de un país o de un territorio determinado, sino que inevitablemente genera daños y genera consecuencias negativas o también genera consecuencias muy positivas, como lo vamos a ver más adelante. Allí que la responsabilidad que ha sido planteada en esta dimensión que hoy vamos a tratar del derecho a un ambiente sano, que es el derecho a un clima sano, así lo determina la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando en mayo de este año, y aquí viene el primer elemento de derecho internacional en el contexto del medio ambiente sano, consagra o deriva de una serie de instrumentos internacionales de tipo climático y no climático el derecho a un ambiente sano que tiene una manifestación expresa en el derecho a un clima sano. Es decir, hoy uno de los principales problemas que afronta el planeta tiene que ver con las posibilidades de mantenimiento de un clima sano y es la conclusión a la que arriba la Corte Interamericana en una de las dos opiniones consultivas a las que me voy a referir, que tiene como soporte, como evidencia científica, tanto la opinión consultiva de mayo de este año de la Corte Interamericana como la opinión consultiva de julio de este año de la Corte Internacional de Justicia. Y fíjense que es bastante llamativo que las dos cortes internacionales más importantes, por lo menos para nosotros y para el mundo, sin duda alguna la Corte Internacional de Justicia, se hayan pronunciado con una diferencia de muy pocos meses en opiniones consultivas acerca de las obligaciones internacionales de los estados en relación con el derecho a un ambiente sano y con un derecho más específico y más concreto, que es el que reconoce la Corte Interamericana, que es el derecho a un clima sano. Ahora bien, estas conclusiones a las que arriban estos dos organismos judiciales internacionales a los cuales está vinculado Colombia de diversas maneras, tanto desde el punto de vista de las obligaciones convencionales como desde el punto de vista de las obligaciones de derecho de la costumbre u obligaciones consuetudinarias, tienen un fundamento y es la preocupación mundial de la existencia de una relación directa entre la emisión de los gases efecto invernadero, a eso corresponde esta expresión GEI que se encuentra aquí, y el fenómeno del calentamiento global, con una serie de consecuencias que todos advertimos, como sequías e inviernos mucho más largos y más profundos, generación de desastres, pérdida de biodiversidad, agravamiento de fenómenos que antes la Tierra tenía la posibilidad
a través de mecanismos de resiliencia, de poder recuperar con mayor facilidad de lo que ocurre actualmente. Pero bueno, el punto de partida en esta reflexión tiene que ver con lo que ustedes están viendo en sus pantallas y tiene que ver con un fenómeno que es el sobrecalentamiento global. Realmente se trata de un asunto que ha generado, digamos, la preocupación de la comunidad internacional desde hace más o menos unos 40 años, pero que más recientemente se ha visto reflejado en el diseño de al menos 3 instrumentos internacionales muy específicos en materia de cambio climático y que propenden por la garantía del derecho a un clima sano. El primero de ellos es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y sus 2 protocolos, que son el Protocolo de Kioto y el Protocolo de París, al último de los cuales nos vamos a referir con mayor detenimiento. De momento, esta diapositiva que ustedes están viendo nos explica de manera sencilla en qué consiste el fenómeno del calentamiento global, que se convierte en el centro de la preocupación del derecho internacional ambiental hoy en día, a tal punto que, vuelvo y repito, dio lugar a la expedición de estas 2 opiniones consultivas por parte de la Corte Interamericana en mayo y por parte de la Corte Internacional de Justicia en el mes de julio de este año. ¿Qué es lo que ocurre? Es lo que se encuentra aquí en la gráfica. Una parte de la radiación solar atraviesa la atmósfera terrestre y llega a la Tierra, pero otra parte de esta se refleja por parte de la atmósfera de manera, digamos, que no entra el conjunto de la radiación solar. Uno podría decir que la atmósfera cumple las veces de una suerte de protección solar, porque el sol, desde luego, juega un papel fundamental en los procesos biológicos del planeta, pero no contar con esa protección que nos brinda la atmósfera generaría pues daños irreparables en la Tierra. Y es la posibilidad de mantener esa atmósfera la que llevó también a la adopción de otros instrumentos internacionales como el Protocolo de Montreal para la recuperación de la capa de ozono, uno de los éxitos ambientales más interesantes. Pero volviendo al tema, lo que ocurre es que los gases de efecto invernadero, es decir, aquellos que se producen por las emisiones de los vehículos, por las emisiones industriales y en general por la sobreutilización de hidrocarburos, sobreutilización del carbón, de los distintos productos derivados del petróleo, genera estos gases de efecto invernadero que quedan atrapados en esa capa que protege a la Tierra, que se llama la atmósfera, y ese atrapamiento que ocurre allí genera un sobrecalentamiento de la superficie terráquea, que es lo que, digamos, se ha reconocido por este instrumento internacional, que es el Acuerdo de París de 2015, que tiene lo que algunos han calificado como la norma más importante para el futuro de la especie humana sobre la Tierra, y es el artículo 2.1, norma con la que se han puesto de acuerdo todos los países del mundo, salvo 4 países que no se encuentran en el acuerdo de París. Esos 4 países son los Estados Unidos de América, que recientemente se retiró por segunda ocasión del Acuerdo de París de 2015, la República Islámica de Irán, que nunca ha hecho parte del Acuerdo de París, Libia, la República de Libia en el norte de África y la República de Yemen en el sur de la península arábica. Digamos, esos son los países que no hacen parte hoy en día del Acuerdo de París, pero incluso
grandes contaminadores del planeta como China o India sí son parte del Acuerdo de París, países europeos que también conforman la lista de grandes contaminadores del mundo por la emisión de gases de efecto invernadero también son parte del Acuerdo de París. ¿Y en qué consiste el Acuerdo de París? En que nosotros debemos, en lo posible, mantener la temperatura preindustrial, más o menos hacia 1770. La temperatura, digamos, estimada de la Tierra se encontraba en 13,17 grados centígrados. Esto, desde luego, es el promedio de la temperatura que puede ocurrir en Alaska en los peores inviernos o en el desierto del Sahara en los veranos más agudos. Se toma un promedio y el promedio de la temperatura preindustrial fue de 13,17 grados. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre? Y en esto consiste, digamos, el reconocimiento que hacen estas dos opiniones consultivas de la Corte Interamericana y de la Corte Internacional de Justicia. Consiste en que esa temperatura preindustrial no debe sobrepasar el 1,5 grados centígrados. Ese es el gran acuerdo de París y todos los estados y todos los países del mundo pues estamos más o menos haciendo esfuerzos por lograr esa meta de no sobrepasar los 1,5 grados centígrados, dado que el colapso climático implicaría, digamos, cuando estemos llegando a la cifra de una elevación de 2 grados centígrados en relación con la temperatura preindustrial. Y allí se habla de colapso climático en la medida en que los daños que se produzcan en la Tierra van a ser irreparables en muchos sentidos. Ahora, ¿cuál es la situación actual? Es decir, ¿hasta dónde vamos con el termómetro planetario, para utilizar alguna expresión? Y hay dos cifras, digamos, que nos llaman mucho la atención. La primera de ellas, una cifra suministrada por la Agencia Espacial de los Estados Unidos en 2020, donde señala que efectivamente en relación con la temperatura preindustrial al corte del año 2020, ya la hemos superado en más de 1 grado centígrado. Es decir, hoy en día estamos en 14,17, si queremos hablar algo así como de un termómetro de la Tierra. Y según la Organización Meteorológica Mundial, hay un 20% de probabilidades de que en el año 2024 se haya superado el 1,5 que se establece como límite en el Acuerdo de París. Bien. Sin embargo, no todo, digamos, son malas noticias, o por lo menos las previsiones que toma el Acuerdo de París tienen unas salidas y las salidas ocurren cuando la Corte Interamericana, aquí está el escudo de la Corte Interamericana, y la Corte Internacional de Justicia, recuerden, esta en mayo de este año y esta en julio de este año, profirieron las dos opiniones consultivas donde identifican, y esto, digamos, es especialmente relevante, identifican dos grandes alternativas para controlar el cambio climático o mantener, digamos, el clima de la Tierra en unos niveles aceptables. Y es que, así como la ciencia, digamos, ha identificado estos límites o estos hitos de no retorno que se pueden presentar en las materias del cambio climático, también ha identificado las potencialidades que tiene la Tierra para mantener estable la temperatura planetaria. Y lo hacen las dos cortes internacionales señalando que de acuerdo con la ciencia disponible, hay dos grandes sumideros de estos gases de efecto invernadero, particularmente del CO2. Y esos dos grandes sumideros se encuentran
muchos lugares de Colombia, no en tantos lugares del planeta, y esto es importante, por lo menos en el caso de los bosques tropicales. Cuando hablamos de bosques tropicales, para identificarlo muy claramente, estamos hablando de toda la riqueza del Chocó biogeográfico que pues comienza en la frontera con Panamá y se extiende casi que hasta la desembocadura del río Guayas en Ecuador. Ese Chocó biogeográfico de características más o menos similares al Amazonas es uno de los grandes sumidores de CO2. Esto significa que tiene una gran capacidad para atrapar los gases de efecto invernadero y de esa manera garantizar un clima estable en el planeta. Por eso, talar bosques del Chocó biogeográfico, es decir, los que hay en el Chocó, los que hay en torno de Buenaventura, a lo largo de la costa pacífica del Valle del Cauca, de Nariño, de Esmeraldas, de la provincia de Esmeraldas, del Guayas, en el hermano país de Ecuador, es hacernos un verdadero harakiri porque estamos acabando con los verdaderos refrigerantes del planeta. Estos bosques tropicales son el equivalente a un aire acondicionado. Muchos de ustedes que o están en el departamento del Valle o viven en Buenaventura, pues saben el alivio que presta para quienes desarrollan su actividad en estos lugares contar con un aire acondicionado. Pues ni más ni menos que estos bosques tropicales cumplen esa función. Digamos, mantener y refrigerar la temperatura del planeta. Y exactamente lo mismo ocurre con ese segundo gran sumidero de CO2 que ha identificado la Corte Interamericana y la Corte Internacional. Bueno, no lo han identificado ellos no son científicos climáticos, pero sí se han apoyado especialmente en un grupo internacional que se llama el Panel Internacional de Expertos en Cambio Climático, donde concurren meteorólogos, biólogos, en fin, químicos, físicos, especialistas de las distintas disciplinas que han arribado a la conclusión que los océanos son ese segundo gran sumidero de CO2, de manera que la destrucción de los océanos es equivalente a la deforestación de los bosques tropicales. Y ojo, particularmente de los bosques tropicales por su gran capacidad. De allí que la responsabilidad que tenemos los países que vivimos en bosques y que tenemos bosques tropicales, pues es muy grande porque junto con los océanos tenemos los dos principales medios para asegurar la refrigeración del planeta y con eso el mantenimiento de un clima estable y de lo que la Corte Interamericana denomina el derecho a un clima sano. Pero al propio tiempo, tanto la Corte Internacional de Justicia como la Corte Interamericana destacan una cuestión que es relevante y es que si bien todos tenemos responsabilidades ambientales y responsabilidades con un clima sano, estas responsabilidades que son comunes, que son compartidas, porque afectan al que vive en Europa o al que vive en América Latina o al que vive en África o al que vive en Alaska, esas responsabilidades sí son de carácter diferenciado. Y esas responsabilidades son de carácter diferenciado porque hay algunos que han contaminado más históricamente y actualmente, y hay otros que han contaminado menos, y en consecuencia también hay quienes se encuentran en determinada condición para asegurar un clima sano del planeta, aportando con recursos financieros, y otros, como nuestros países que no poseen tantos recursos financieros,
pero que sí tienen, digamos, grandes responsabilidades de cuidado en relación con el mantenimiento de estos dos sumideros estratégicos de CO2. Entonces, la Corte Internacional y la Corte Interamericana destacan, digamos, 10 países que causan casi el 70% de las emisiones mundiales de CO2. Son China, que hace parte del Acuerdo de París, Estados Unidos, que no hace parte, India, Rusia, Japón, Indonesia, Irán, Alemania, Corea del Sur, Arabia Saudí, todos estos hacen parte del Acuerdo de París. Son los 10 mayores emisores sobre el total mundial, casi el 70%. Exactamente es el 68,8% de emisiones GEI. Pues bien, ¿qué es lo más relevante y qué es lo más interesante de estas dos opiniones consultivas? Y es la noción de reparación climática. La Corte Internacional de Justicia pues emitió esa histórica opinión consultiva, que además fue unánime en julio, 23 de julio de este año, partiendo de una base que es la noción de justicia climática. Es decir, va a haber responsabilidades comunes y compartidas, porque la cuestión climática nos involucra a todos, pero también esas responsabilidades son diferenciadas y esas responsabilidades se asumen en función de la capacidad y de la posición en la que se encuentre cada uno de los estados. Uno podría decir que los estados industrializados, que son los que tienen, digamos, responsabilidad por la emisión del mayor número de CO2, como ustedes vieron, el 70%, tiene unas grandes responsabilidades de dos tipos. Primero, de cooperación financiera y tecnológica. Segundo, de adaptación y de mitigación, en el sentido de la reconversión de sus procesos industriales para disminuir las emisiones. Y nosotros, los países no industrializados, también tenemos responsabilidades en no generar emisiones adicionales de CO2 que tienen que ver con el cuidado que tenemos que dar a estos dos sumideros, especialmente sumideros que no tienen los países industrializados, que son los bosques tropicales, porque cortar bosque tropical es afectar, lo mismo que contaminar el océano, la capacidad de estos dos sumideros para retener CO2. Muy bien. Esta noción de reparación climática se desglosa en tres ideas con las que yo quiero finalizar esta primera parte de mi intervención. La primera de ellas es la conclusión a la que arriba la Corte Interamericana en esta opinión de mayo de 2025, y es el reconocimiento de la existencia de una emergencia climática. Ese reconocimiento lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de la mano del derecho a un clima sano, que es el que proclama en esta opinión consultiva, dice, y también nos encontramos en una situación de emergencia climática, ¿sí? Y para hablar de esa noción de emergencia climática, básicamente lo que hace la Corte Interamericana es apoyarse en cifras como esta, las cifras de la NASA sobre la superación de más del 1% y las cifras de la Organización Meteorológica Mundial sobre las altas posibilidades que en 2024 hayamos superado el 1,5, acercándonos al escenario de colapso climático que nos señala el Acuerdo de París de 2 grados centígrados. Entonces, la primera cuestión relevante, la Corte Interamericana, para decirlo un poco en lenguaje de los más extendido, ha declarado una emergencia climática, al menos el sistema interamericano. Ese es el alcance de lo que dice la Corte en su opinión consultiva, aunque hay que recordar que esa
facultad consultiva que tiene la Corte Interamericana es para la interpretación de distintos tratados y no solamente los tratados del ámbito interamericano, aunque su competencia, desde luego, está circunscrita al hemisferio americano. Es la primera, digamos, gran conclusión de estas opiniones consultivas. La segunda, que me parece muy interesante, y es la identificación de obligaciones convencionales, pero sobre todo también de obligaciones consuetudinarias en materia de cambio climático. Y esto es importante porque hay unas obligaciones convencionales específicas, ya les había comentado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, el Protocolo de Kioto y el Protocolo de París, que fue el que señalamos aquí, devolvámonos un poco, el Acuerdo de París de 2015. Muy bien. Y dice, y esto es muy interesante, la Corte Internacional de Justicia, la circunstancia de que algunos estados sean parte y otros no sean parte, no significa que los estados que no han firmado o que no han asumido su condición bajo las obligaciones de los tratados que acabamos de mencionar escapen al cumplimiento de obligaciones internacionales, pero bajo la figura del derecho consuetudinario. Es decir, que existen obligaciones consuetudinarias en materia de cambio climático y que ese listado de países no lo dice de esta manera, pero dice los países que no son Estado parte, en todo caso, tienen obligaciones frente al cambio climático. Esas obligaciones, pues son obligaciones, primero, de mitigación, es decir, hacer todo lo posible para que no se emitan más gases de efecto invernadero. Segundo, las obligaciones de adaptación, que es, digamos, todos sus procesos industriales, adecuarlos a. Y tercera, obligaciones de cooperación para evitar que el cambio climático, digamos, profundice el daño que está causando al planeta y además evitar también de esa manera el incumplimiento de esas obligaciones consuetudinarias. Pero la Corte Internacional no se quedó solamente, y aquí viene, yo creo que diría la gran chiva que se puede dar en el derecho ambiental internacional, y es que la Corte Internacional afirmó que afectar las obligaciones convencionales o consuetudinarias, es decir, involucra a los estados que han firmado el Acuerdo de París o los que no son parte del Acuerdo de París, incumplirlo implica un hecho ilícito internacional. Creo que eso es una cuestión de grandísimos alcances y dice la Corte Internacional configura un hecho ilícito internacional, lo dice en general, porque en la opinión consultiva no está juzgando un caso en concreto, pero sí dice configura un hecho ilícito internacional y como todo hecho ilícito internacional da lugar por lo menos a dos consecuencias. La primera consecuencia, que es a la obligación de cesar toda actividad de afectación generada por el cambio climático, haciendo los esfuerzos de adaptación necesarios. Y segundo, perfectamente puede dar lugar a la generación de una indemnización y de una reparación integral por los daños que se causa a raíz del cambio climático. Y ahí hay un hecho muy interesante que les da a ustedes, digamos, la idea del daño climático y tiene que ver con qué países promovieron especialmente esta opinión consultiva. Hay que decir que esta opinión consultiva ante la Corte Internacional, pues la promovió la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero especialmente un grupo de países que son los países insulares, es decir, islas, estados que son islas y que saben que a raíz del cambio climático, esto es el deterioro de los polos,
del Polo Norte, del Polo Sur, y la consecuente elevación de los niveles de los océanos van a desaparecer. Digamos, ya estos estados tienen muy claro que ellos van a desaparecer desde el punto de vista de su territorio. Entonces ellos quisieron preguntarle, y aquí les contestó, digamos, la Corte Internacional de Justicia, les dijo efectivamente, un daño causado por el cambio climático es un hecho ilícito internacional que tiene que ser reparado. Estas tres ideas en las que concluye la Corte Internacional de Justicia, pues a mi juicio, constituyen, digamos, uno de los avances más importantes en asegurar el derecho a un clima sano para el conjunto de la especie y para el planeta Tierra. Y sobre todo que lo hacen estas dos cortes en momentos en que convergen dos vectores que van justamente en contra de los esfuerzos planetarios contra el cambio climático. Primero, sectores negacionistas en muchos países del mundo, estos sectores que afirman que no es cierto el cambio climático, eh, que esta clase de fenómenos no tienen una base científica, contrariando justamente toda la ciencia contemporánea que afirma sobre la existencia del cambio climático. Y segundo, la posición de muchos estados muy relevantes, muy importantes, además en la comunidad internacional para el logro de cualquiera de los objetivos de la comunidad de estados que se han retirado del acuerdo de París o que nunca han hecho parte del acuerdo de París, y eso pues afecta muy gravemente, digamos, las posibilidades de éxito sobre el particular. Hasta aquí yo quería dejar este primer punto relacionado con el derecho internacional y su relación con el derecho a un clima sano. Y me voy a referir a la segunda parte, mm, muy concreta, mucho más breve, que está relacionada con la eficacia de las acciones judiciales para resolver conflictos ambientales. Sin duda alguna, y ya como lo señalaba el señor presidente de la Sala Penal del Tribunal, se trata de un conjunto de mecanismos que nos ha entregado la Constitución. Él hacía mucho énfasis en la acción popular y es lo que nos vamos a referir, pero no solamente la acción popular. Recordemos que la acción de tutela STC 4360 de 2018 de la Corte Suprema de Justicia es un ejemplo de cómo la acción de tutela también nos sirve para proteger el derecho a un ambiente sano. Esta fue una muy importante acción que falló en 2018 la Corte Suprema de Justicia, que reconoció al Amazonas como sujeto de derechos y no solamente como objeto de protección, y que actualmente desarrolla el seguimiento de esta sentencia de tutela una sala del Tribunal Superior de Bogotá, aquí en mis vecinos de edificio. Yo estoy aquí en Bogotá en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y compartimos edificio con los colegas que están haciendo el seguimiento para el cumplimiento de esta sentencia, que tiene tres cosas muy concretas. Primero, el diseño de un plan de acción de lucha contra la deforestación en la Amazonía. Segundo, el diseño de un plan intergeneracional que asegure para las generaciones venideras el mantenimiento del Amazonas, como lo que hemos destacado en relación con la generalidad de bosques tropicales, es decir, como el gran aire acondicionado del planeta, y eso sí que lo tiene en particular esta región. Y tercero, la introducción de modificaciones a los planes de ordenamiento territorial de los municipios amazónicos, de modo que puedan adecuarse a todas las condiciones del cambio climático. Entonces, fíjense cómo la acción de tutela también
nos sirve. La acción de cumplimiento, otra acción constitucional, también ha sido muy útil en materia de cambio climático para ordenarle al gobierno, y esa fue una decisión que tomó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ordenarle al gobierno que desarrollara la ley 1931. Esa ley 1931 lo que hace es reglamentar este Acuerdo de París del año 2015, y desde 2018 tenemos sin reglamentación, es decir, sin expedir los decretos respectivos que permitan una gran cantidad de compromisos que tiene Colombia con la comunidad internacional en cambio climático. Entonces, fíjense que la acción de cumplimiento también tiene un rol muy importante, pero yo me voy a referir aquí a una que es, que ya reseñaba el doctor Harold, y es la acción popular, ¿sí? Y me voy a centrar en una acción popular, digamos que puede guardar similitud con cuestiones ambientales que ocurren en Buenaventura, en el Pacífico, puede guardarla por el lugar en que ocurren, y fue una acción popular que resolvió el Tribunal Administrativo de San Andrés y Providencia, y que confirmó el Consejo de Estado, y que da cuenta de cómo opera una acción popular de protección del medio ambiente. Pues bien, se trata de esta acción popular número 2016-66. Es el caso del aeropuerto El Embrujo. El Embrujo es el aeropuerto de la isla de Providencia. La isla de Providencia se encuentra en el Caribe colombiano. Es una isla de formación volcánica, se origina a partir de volcanes. Es una isla que tiene fuentes de agua dulce. Fue azotada hace unos años por uno de esos huracanes que lesiona tantas localidades en el Caribe. eh, y es una isla, digamos, que ha tenido un modelo de desarrollo económico muy interesante, que ha tratado de compatibilizar el turismo con la capacidad de la isla para desarrollar ese turismo sin afectar la condición ambiental esencial de los ecosistemas que allí se asientan. Y allí estaba, digamos, buena parte del debate que se planteaba en este caso de Acción Popular. Primero quiero señalar algo que me parece digamos, de la mayor importancia, y es que quienes presentan esta acción popular ante el Tribunal Administrativo de San Andrés y Providencia son las comunidades raizales de la isla, ¿sí? Es decir, eh, un grupo más o menos numeroso de líderes destacados de la isla presentaron la acción popular eh, con el siguiente objetivo, o el siguiente cometido. Ustedes pueden ver allí el mapa de la isla, y pueden ver también una figura geométrica de color verde. Yo aquí con el cursor estoy señalando esa figura geométrica, y obedece a la existencia. Este es un área protegida, es un parque nacional natural, con la particularidad que es un parque terrestre y acuático. Es decir, es terrestre en esta porción de la isla de Providencia que estoy aquí recorriendo con el cursor, y es acuático en el resto de esta figura geométrica, que hay dos islotes. Uno de estos se llama Cayo Cangrejo, en fin. Y en este lugar de la isla, digamos casi que en el borde entre la isla y el área protegida, se encuentra el aeropuerto. El aeropuerto de esta isla, que aquí en la parte, esta foto de la izquierda,
que ustedes pueden ver es el aeropuerto que había y el que hay. Realmente ustedes se dan cuenta que es una infraestructura bastante reducida, bastante pequeña, es una pista muy corta. Aquí pueden ver ustedes el terminal de y acá la torre de control, como pueden darse cuenta, pues, y al fondo, pues, el Mar Caribe. Como pueden darse cuenta, se trata de una infraestructura mínima, la que se tiene aquí en la isla de Providencia, de su aeropuerto, y la iniciativa fue de la Aeronáutica Civil de establecer un aeropuerto, digamos, un mega aeropuerto de estas características, que obviamente duplicaba el área, la extensión, perdón, la extensión de la pista, aumentaba pues a uno que había escasamente, tres el número, digamos, de sitios de estacionamiento, también hacía más extensa el terminal y las áreas, digamos, aledañas al terminal. Mm, la idea con esta pista es que aterrizaran aviones de 50 o más pasajeros. Como ustedes podrán imaginar, en esta pista aterrizan aviones pequeños de entre 10 y 15 pasajeros. Y bueno, pues la gran pregunta que se hicieron las comunidades raizales era si querían esto o si querían esto. ¿Sí? Pues esto a primera vista, vamos, resulta atractivo en términos del tamaño del aeropuerto, etcétera, pero resultaba incompatible con lo que ellos querían mantener, que era un entorno ambiental sano y equilibrado, y la lucha de las comunidades raizales consistió básicamente en lograr que se mantuviera esta pista. Desde luego, la pista estaba fracturada. Para los que hemos viajado varias veces a Providencia, porque nos gusta la isla, por muchas razones, nos hemos dado cuenta que efectivamente la pista tenía unas grietas, que la pista tenía algunas dificultades, y digamos que la comunidad de raizales no se oponía a la reparación, pero quería mantener esto y no esto. Esa, digamos, fue muy clara la posición, y por eso los asuntos que planteaba como debatidos era la extensión de la pista aérea, que les parecía excesiva si se trataba de mantener un turismo sostenible. Es decir, una cosa es que lleguen aviones de 10 o 15 pasajeros y otra cosa es que lleguen aviones de 50, ¿sí? Que va muy ligado a la segunda cuestión, y es que no había un estudio sobre la capacidad de carga de la isla. Digamos, es una isla pequeña y que no estaba en condiciones de sostener un turismo masivo, que era el pretendido con este gran aeropuerto. Bueno, y que había una afectación a la reserva McBean Lagoon, es decir, esto que está aquí, ¿sí? Y afectación básicamente porque iba a significar casi que una sustracción de parte del área del Parque Nacional Natural. Esas fueron las pretensiones que se formuló por la comunidad de raizales, y el Tribunal Administrativo de Santander de San Andrés y Providencia, perdón, profirió una medida cautelar de suspensión de la obra el 22 de mayo del 2017. Esa medida se ratificó por el tribunal ya en la sentencia de acción popular, que consistió en la suspensión de la obra hasta que se realizara el estudio de capacidad de carga. La sentencia se dictó el 23 de octubre de 2017, y el Consejo de Estado, en sentencia del 1 de julio de 2019, confirmó la decisión de suspensión de obras que había adoptado el Tribunal Administrativo de San Andrés y Providencia, permitió las obras de rehabilitación. Como les dije, los que hemos viajado aquí a este
a este aeropuerto, nos hemos dado cuenta que los aviones a veces tenían que esquivar un poco las grietas cuando aterrizaban aquí. Y ese era un punto positivo, digamos, de la iniciativa que tenía la Aerocivil. Entonces, el Consejo de Estado, digamos, hizo eco y con buen criterio dijo, son necesarias las obras de rehabilitación por seguridad aeronáutica. Podía haber ocurrido un accidente, afortunadamente eso no ha pasado y pues efectivamente se ha reparado la pista. Y la Aerocivil, que era la promotora de la idea, decidió suspender la obra entre la primera y la segunda instancia. De manera que con eso se aseguró, digamos, el mantenimiento de una isla con un modelo, digamos, de desarrollo ambiental que ellos mismos, como comunidades raizales, se han planteado. Reflexiones sobre este mecanismo de protección ambiental. Primero, la importancia que haya una instancia independiente, el tribunal administrativo que pues obró con total autonomía frente a la existencia de contratistas, entidades públicas, algunos sectores quizá interesados en promover un turismo masivo, pero evidentemente inconveniente para la isla de Providencia, y pudo valorar, digamos, positivamente las actuaciones de las comunidades en defensa del medio ambiente, de su cultura, y señaló pues que había una omisión de las autoridades en tomar las medidas adecuadas, tales como la de realizar un estudio de carga de la isla para saber si Providencia estaba en condiciones de soportar el turismo masivo que imaginaba ese gran proyecto de mega aeropuerto en la isla de Providencia. La segunda reflexión tiene que ver con los amplios poderes de ordenación judicial que garantiza la medida cautelar de la acción popular y la sentencia de la acción popular. La medida cautelar es innominada, esto es, el juez de la acción popular tiene unos grandes poderes que tiene que ejercer con mucha responsabilidad porque no están previstos el tipo de medida, sino que el juez tiene la facultad para adoptar la medida que estime frente al riesgo o al daño ambiental. Y lo mismo ocurre con la ordenación de la sentencia, digamos. El juez de la acción popular puede adoptar las medidas necesarias para la protección. Y el rol que juegan las comunidades aquí, porque la acción popular no en vano tiene ese nombre, no en vano desde el derecho romano, muchos siglos antes del Código Civil colombiano y en el mismo Código Civil y por supuesto en la Constitución y en la Ley de Acciones Populares, concibe la acción popular para la participación de los ciudadanos con un rol muy activo de las organizaciones cívicas, como ocurrió en este caso, y con el reconocimiento del valor de los bienes y de los servicios ambientales. Bueno, pues muchas gracias. Los quiero dejar con esta foto de la isla de Providencia tomada desde el Cayo Cangrejo que les había mencionado, y esta es la zona justamente del aeropuerto, y esto es la reserva McBean Lagoon, vista acá desde el Cayo Cangrejo. Bueno, pues muchas gracias, doctor Harold, doctora Lina, y pues quiero darle el paso a mi compañera de conversación, la doctora Fanny León, para abordar la parte que le corresponde. Doctora Fanny. Muchas gracias, doctor Luis Manuel. Importante lo que usted ha indicado acerca de cómo se incorpora el derecho internacional público en la eficacia de los mecanismos de control o medios de control en el orden interno colombiano. Eso es fundamental y esencial también destacar para efectos de lo que vamos a abordar enseguida, y es cómo el derecho colectivo al goce de un ambiente sano se conecta, se vincula a la diversidad de la nación, a ese
fenómeno importantísimo como lo es la diáspora desde el contexto de la autonomía, autoridad, territorio y cultura. Hay unas bases que hay que tener en consideración frente al abordaje de estos componentes, que obviamente van a redundar en esa interacción necesaria en el marco del orden jurídico, la interculturalidad jurídica. En la obra de John Rawls, Teoría de Justicia, del año 71, nos menciona dos principios que hay que tener en consideración. Y estos van y se ajusta esta teoría a la necesidad de comprender cómo es la dinámica ambiental en nuestros territorios. Y esta teoría es importante considerarla porque en el ámbito de lo jurídico nos va a permitir tener herramientas de conocimiento para realizarlas o hacerlas efectivas. Este primer principio que él menciona es: cada persona tiene un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas que sea compatible con uno semejante a los demás. El segundo aspecto, las desigualdades sociales y económicas deben ser conformadas de tal manera que sean ventajosas. Aquí hay un término importante que empleamos no solo en el ámbito del derecho penal, sino en otros: la razonabilidad. Que sean ventajosas razonablemente para todos y se vinculen a empleos y encargos para todos. Entonces, esto nos permite evidenciar de alguna manera que ese carácter de la razonabilidad es el que nos debe llevar efectivamente a ese goce efectivo de un ambiente sano. Esa idea de justicia que nosotros tenemos en el derecho de lo que denominamos las mayorías frente a la jurisdicción especial indígena, frente a las prácticas realizadas al interior de los consejos comunitarios negros, de los pueblos rom, ¿sí? Particularmente en el caso de Colombia. ¿Cuál es esa idea de justicia? En el mundo occidental de las mayorías, pues hay que traer la teoría de Hans Kelsen, acerca de la que en el libro de justicia, en el libro, ¿cómo se llama el libro? Permítame, aquí lo tengo. ¿Qué es la justicia? En Hans Kelsen es un libro de la mitad del siglo XX, 1953, donde dice que es una característica posible pero no necesaria de un orden social. La persona es justa cuando su conducta concuerda con un orden considerado justo. Y viene este componente importante, la acción afirmativa. La protección ambiental generaría condiciones para que lo denominemos como una acción afirmativa, ¿sí? Una forma de adoptar un mecanismo temporal que nos permita resolver los problemas ambientales en el territorio, los conflictos ambientales, por vía de una acción afirmativa. Como sabemos, pues las acciones afirmativas se enfocan en poblaciones vulnerables, de tal suerte que Michael Rosenfeld, que es el que ha venido acuñando este término desde la teoría, dice que es un intento de atraer grupos discriminados históricamente a un grado más alto de beneficios. Por lo tanto, pues las acciones afirmativas son temporales y se enfocan a grupos vulnerables. Resulta que el asidero del tema al goce de un ambiente sano en nuestro Pacífico, en lo que denominamos el Pacífico, y frente a lo que menciona el doctor Luis Manuel Lazo acerca de cómo viene afectándose y cómo los mecanismos internacionales vienen actuando, pues resulta que en nuestro Pacífico habitan poblaciones vulnerables por el carácter étnico y por el carácter socioeconómico y también de género. ¿Sí? En ese orden de ideas, pues acuñando ese concepto de acción afirmativa, se podría abordar una hipótesis frente al problema de los conflictos ambientales, y es que el derecho a un goce de un ambiente sano se relaciona con la eficacia de acciones afirmativas que están en cabeza del Estado colombiano, realizarlas bajo esos parámetros y esencialmente sobre ese derecho a la igualdad y a no ser discriminado. Hay una obra de un autor también sobre el discurso jurídico intercultural que viene al caso, de Audrey Hoff, del desarrollo dentro de lo cultural, implica trascender los derechos, ¿sí?, humanos al interior de las culturas, pero de esta manera como el carácter de lo individual de cada ser humano desde sus concepciones no es ajeno frente a la garantía de igualdad cuando consideramos como diferentes a los grupos organizados culturalmente diversos en Colombia.
las poblaciones indígenas. Como sabemos, las organizaciones indígenas catalogan 102 pueblos y más de 80 idiomas. El DANE hacia la década de los 90 decían que eran un poco más de 80. Esa diversidad permite indicar que hay un discurso jurídico intercultural y que de hecho también repercute en nuestras comunidades indígenas, pero también nuestras comunidades negras, ¿sí? Ahora bien, el pluralismo, la multiculturalidad y la interculturalidad, tres planteamientos. La multiculturalidad, pues, permite evidenciar la existencia de distintos grupos culturales y pluralidad es el ejercicio de la participación efectiva. En ese orden de ideas, cuando un Estado es servidor y promotor de la prosperidad pública, términos que mencionaba el doctor Ernesto Sá Velasco en el año 95 en un texto que se denomina Teoría Constitucional Colombiana, habla de la eficacia de este artículo segundo de la Constitución y ubica un concepto importante que nos abre paso a esta disertación. El criterio de progreso debe ser integral para todos, sin privilegios ni restricciones, porque el Estado es el guardián de los derechos humanos. Entonces, los conflictos ambientales se presentan en el marco de reconocer la existencia de una nación diversa, sí, sí, porque las cosmovisiones o los pensamientos que se cifran en la cultura que desarrolla cada pueblo, cada comunidad, pues difiere de otros, y eso nos permite entender que el derecho a la igualdad no es homogeneidad, el derecho a la igualdad es el ejercicio de estas prácticas culturales y que hay unos límites a esa autoridad. Ya la Corte Constitucional se ha pronunciado frente al hecho de que el límite son los derechos humanos. La nación, y al reconocer la existencia de una nación diversa, como sabemos, es la comunidad de personas, ¿no? La nación colombiana lo somos todos, ¿sí? Sobre el idioma, territorio, ¿sí? Identidad cultural, que sea común a todas estas culturas. Esa es como la concepción tradicional de nación. En Colombia, con la Constitución del año 91, tenemos que expresar que la nación es diversa. Y hay que tener en consideración esa génesis de alguna manera que se puede ubicar en el Estado moderno hacia 1789, cuando se da esa circunstancia de la Revolución Francesa, donde hay una contraposición frente al gobierno de la monarquía absoluta y surge el concepto de soberanía popular, en la que el poder recae en el pueblo, ¿sí? Y de ahí surge esa noción de comunidad y esa noción de que el Estado debe garantizar esos derechos a la igualdad, a la fraternidad, ¿sí? Entre otros, que se han venido evolucionando. Pero resulta que, ¿cuáles son los límites? Pues definitivamente en nuestro sistema interno, los derechos humanos. ¿Y a qué voy con esto? Prácticamente en el sentido de que cuando se menciona que ese concepto de nación diversa, que parte de un concepto clásico, pero que en Colombia como nación, pero que ya se cifra de manera diversa en el aspecto colombiano, a partir de reconocer de que no todos somos iguales, pero fundamentalmente que existen procesos de autoridades ancestrales como las indígenas, las autoridades de los pueblos ancestrales, también, y que tienen un carácter de esa diáspora de los pueblos africanos que llegaron y que sabemos que en nuestro Pacífico han fortalecido los procesos de comprender y conocer ese medio y de cifrar lo que las plantas, los peces y todos estos fenómenos de interacción humana con el ambiente generan un impacto que puede llegar a afectar al resto del mundo, como ya nos ha quedado claro. Hay una sentencia, la SU 067 de 1993, siendo oponentes conjuntamente el doctor Fabio Morón Díaz y el doctor Ciro Angarita Barón, donde se reconoce que el derecho al goce de un ambiente sano no se concibe como un derecho constitucional fundamental, sino como un derecho y un interés constitucional de carácter colectivo. Y se menciona ahí una palabra difuso, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a estructurar un lenguaje, vamos a las señas, pensaríamos que los derechos colectivos se cifran desde lo intercultural así, en los grupos, ¿no? Está el pueblo Mixtá en el Cauca,
y entonces cifra su derecho en lo que ellos denominan desde su idioma el Nashak, que es el ejercicio del derecho propio en nuestro idioma español, pero en la concepción cultural desde su idioma corto del Namri tiene que ver con el Nachak, el fuego, es educación, es justicia, es todo, una actividad holística. Lo mismo pasa con nuestros pueblos de las comunidades negras. Y en ese concepto, el derecho colectivo y difuso debe ser amplio desde la perspectiva del derecho al goce de un ambiente sano. Es un propósito no solo de orden legal, no solo desde los compromisos de orden internacional, sino también desde nuestra propia proceso cultural, desde nuestras comunidades, ¿sí? Y la evolución, dice aquí en esta sentencia del año 93, dice que la evolución trata de que en principio los derechos humanos eran amparables por vía judicial, pero esos que denominamos individuales, pero que los colectivos se defendían vía acción política y que durante el liberalismo clásico, como sabemos, siglo XIX y luego al ingreso del siglo XX, que algunos mencionan el tránsito del liberalismo clásico, de la modernidad y lo que hoy se concibe como posmodernidad, tiene que ver con el impacto de las concepciones de los estados frente al concepto de progreso, frente a los conflictos ambientales que esto puede generar en los territorios. Entonces, para tales fines, en esta sentencia, los doctores Morón Díaz y Angarita Barón mencionan que la Declaración de Estocolmo del año 72 establece ese vínculo entre los derechos fundamentales y la protección ambiental. Abro comillas. Dice el hombre, pues entendemos las personas, ¿no? Tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y adecuadas condiciones de vida en un ambiente, en un medio ambiente de una calidad que permita una vida de dignidad y bienestar. Esa es la respuesta a esos conflictos ambientales desde el punto de vista de la dinámica del orden jurídico. Y de ahí que conceptos que derivamos de aquí, como son en los contenidos de, como dice la presentación, territorio, cultura, autonomía, autoridad, indudablemente pues voy a hacer énfasis en los contenidos del convenio 169 de la OIT, que es ley de Colombia, la ley 21 del año 91, en la cual los artículos cuarto, séptimo, noveno, 13, 32 nos permiten edificar ese marco que nos lleve a concluir que el goce efectivo de un ambiente sano es una responsabilidad de los estados y que si bien se vienen dando ya los mecanismos, la progresividad indica que ya apuntan a ese término que se emplea y es el de circunstancias de orden ilícito, hechos ilícitos de carácter internacional, ¿sí? Entonces, ese fenómeno de la persuasión a partir de mecanismos permiten evidenciar que hoy en día estamos en otro escenario. Hay una grave crisis, los huracanes refrescan o pues, equilibran el ambiente, por ejemplo, y entre más huracanes hayan, esto se relaciona con el calentamiento global. Entonces, este convenio 169, ley 21 del año 91, es parte de ese fuero indígena, pero también contempla no solo los pueblos indígenas, sino tribales y de nuestras comunidades negras, y que en el artículo 13 nos habla del territorio. ¿Qué es el territorio para nuestras comunidades? No es la porción de tierra que se haya asignado si es en un resguardo indígena del norte del Cauca, en el resguardo y que le haya asignado el cabildo y que ahí lo mantenga y que no puede hipotecar, etcétera, ¿sí? No es eso, es una concepción, por ejemplo, para el pueblo Nasa, que vincula el cosmos, su condición de integrante de esa comunidad, de ese ambiente, y la tierra en lo que es la madre, ¿sí? Entonces, esa espiritualidad que algunos arqueólogos, digo, algunos antropólogos la describen desde el español, pues no es otra cosa que el hecho de ser parte activa del ambiente, con sus concepciones que se derivan en las épocas de cosecha, las épocas de recolección, el paso, vamos al pueblo Mizá, que he tenido mucha cercanía y también en la investigación, el tema del Pichimizá, que en español ha sido indicado como el espíritu, la naturaleza, pero el Pichimizá es ese todo que permite vincular a la persona con el desarrollo y ser partícipe. Entonces, muy posiblemente en este mundo occidental
nos vemos lejanos de la tierra, lejanos de los territorios y vemos esto como una situación aislada. De ahí que cuando se dice que el río Amazonas es sujeto de derechos y otros componentes necesarios para dar respuesta a esta grave crisis que se viene dando, pues los pueblos indígenas, afros, son partícipes de ese proceso y deben acudirnos y auxiliarnos para comprender esa necesidad de proteger y acceder al goce de ese medio ambiente sano, o ese ambiente sano, mejor, porque medio bueno. Entonces, esa estructuración de concepciones que está presente en los tratados internacionales y este convenio 169, que es del año 89, que no es reciente, nos permite evidenciar esa necesidad de, como pueblos, como integrantes de una sociedad, pues encontrarnos para entrar a resolver. Y esto debe facilitar mecanismos de que se logre la pervivencia en ese territorio. Ese es un concepto acuñado del pueblo Mizar. Permanecer, vivir en el territorio frente a lo que se viene dando y lo que se da en relación con el desarrollo tecnológico y, como sabemos, pues con el tema del boom de la revolución industrial y lo que esto ha llevado, ¿sí? Estas reflexiones connotan la necesidad de que muy seguramente nuestras comunidades afrocolombianas, nuestras comunidades bonaerenses del Chocó, del Pacífico, del litoral, tienen en su haber muy seguramente la respuesta de cómo entrar a resolver estos conflictos ambientales, aunado de nuestros pueblos indígenas, para llegar desde la interculturalidad, de esa integración necesaria y ese diálogo que alguna vez llamaron hace más de 20 años diálogo de saberes, nos lleve a confluir frente a concluir hechos que lleven a la garantía de un ambiente sano. El papel de la justicia es esencial, los medios de control, no solo la acción popular, sino también la acción de tutela, y ahí también se edifica la garantía de acceso a la justicia y fundamentalmente al derecho a un goce, a ese goce de ambiente sano como derecho colectivo, que si bien se connota dentro de esa tipología y trayendo la decisión del año 93 de los magistrados en mención, pues debe llevarnos también a esa facilitación. ¿Por qué? Porque actividades que pongan en riesgo ese goce al ambiente sano están ligadas muy seguramente a acciones del conflicto que vive nuestro territorio, y de esta medida la justicia tiene un enorme reto para atender, y de esta manera pues que se logre eficacia en la garantía de los derechos fundamentales. Un abogado de Buenaventura hace una pregunta. Doctor Luis Manuel, ¿en qué casos se utiliza la tutela y en qué casos la acción popular para la protección del medio ambiente? Pareciera más expedito utilizar la tutela que la acción popular por la toma del tiempo. Si es tan amable, doctor Luis Manuel. Gracias, doctora Fanny, y al doctor Harold Palacios, que nos pues formula la pregunta. Bueno, yo creo que el modelo para saber en qué caso sí se utiliza la tutela, en qué caso la acción popular, nos lo da la Corte Suprema de Justicia con la STC 4360/2018, es decir, la tutela en relación con el Amazonas. Sin duda alguna, el doctor Harold dice es que la acción de tutela es mucho más rápida y la acción popular desafortunadamente se nos ha vuelto muy lenta cuando es una verdadera tutela, y así debe ser, de los derechos colectivos. Pero entonces, ¿cuál es el criterio que ha fijado ahí la Corte Suprema? Y yo creo que nos ayuda a delinear, y también ese criterio lo señala en esta 4360 de lo que ha hecho la Corte Constitucional. Dice tanto la Suprema como la Constitucional que cuando se trata de la afectación de derechos individuales, de derechos colectivos, que también comprende derechos individuales de carácter fundamental, entonces nos encontramos en un escenario donde vamos a ejercer la acción de tutela. En este caso fue un conjunto de niños, de menores de edad, quienes interpusieron la acción de tutela. Ahí está de por medio los derechos fundamentales de los niños, como todos sabemos, el artículo 44 de la
de la Constitución y yo creo que ese fue un elemento determinante para que la Corte Suprema en ese caso dijera, aquí vamos a admitir la procedencia de la acción de tutela para la protección de los derechos y porque ellos lo plantean en términos de nosotros somos las generaciones futuras, entonces interponemos esta acción de tutela para la garantía de nuestros derechos subjetivos mañana, cuando seamos adultos, cuando tengamos en etapas, digamos, futuras, posteriores de nuestra vida. Entonces, digamos que allí el componente de la reclamación como derecho subjetivo es muy claro y es lo que hace pensar que la Corte Suprema de Justicia, bueno, y lo manifiesta también en muchos, aparte de la sentencia, así lo planteó. Ha habido otros casos en los cuales la Corte Constitucional lo ha hecho cuando se trata, por ejemplo, de afectación de otros derechos colectivos como la salud pública, pero cuando ese derecho a la salud pública está muy directamente relacionado con derechos subjetivos. Voy a señalar como ejemplo la reciente sentencia de la Corte Constitucional sobre la contaminación por mercurio en relación con varios pueblos de la Amazonía colombiana. Entonces, efectivamente, uno diría, pues es un tema de salud pública y en consecuencia es un derecho colectivo, pero ahí la Corte Constitucional lo entendió muy vinculado al derecho subjetivo de los integrantes de estas comunidades indígenas que han visto afectada su salud como derecho individual, fundamental, subjetivo, particular, por la utilización del mercurio en las actividades de minería ilegal que se vierte a las fuentes de agua y que pues afecta la situación de los integrantes de estas comunidades indígenas. Entonces yo creo que esa vía ha sido la manera como se ha considerado por estas altas cortes la procedencia de la acción de tutela. No obstante, se encuentra el medio, digamos, ideal como recurso de remedio judicial de protección, que es la acción popular, que digamos, ofrece una gran ventaja y es que se pueden adoptar medidas cautelares, son medidas cautelares innominadas. Digamos, el término es casi que el propio de una acción de tutela para tomar una medida cautelar en el marco de la acción popular. Y fíjense que en el ejemplo que pusimos del aeropuerto de San Andrés, fue una medida cautelar de suspensión de las obras, ¿sí? La que tuvo a mano en el marco de la acción popular para asegurar la eficacia. Porque ¿qué es lo que nos gusta de la tutela? Que nos da una respuesta rápida y eficaz. Yo creo que eso también lo podemos lograr nosotros en el marco de las acciones populares cuando como jueces somos conscientes de la herramienta de las medidas cautelares y desde luego pues encontramos unos sustentos probatorios, fácticos que nos permiten con tranquilidad tomar una medida cautelar. De manera pues que eso son los elementos pues que quisiera compartir al doctor Palacios y a los demás pues, asistentes. Muchas gracias, doctor. La doctora Vanessa, secretaria de mi despacho, hace una pregunta. La naturaleza es parte de la economía principal de muchas zonas, ¿sí? Ella reconoce que tenemos la maravilla que nos visiten las ballenas jorobadas cada año para tener sus partos. Se está presentando que el turismo es masivo y esto pasa en Buenaventura, ¿sí? ¿Y cómo conciliar, dice la doctora, lo económico y la preservación natural? Es bien importante. Gracias a usted, doctor Harold. El doctor Harold está agradeciendo. ¿Cómo conciliar, doctor Luis Manuel, ese turismo? Yo creo que la pregunta de la doctora que estaba formulando acá es en el sentido de ese turismo frente a lo que ya usted mencionó como es la sentencia del aeropuerto de San Andrés, pero acá en el Buenaventura y en el Pacífico el tema de las ballenas. ¿Cómo conciliar lo económico y la preservación natural, doctor Luis Manuel? Sí, ese es casi siempre el gran desafío que se genera con varios, no todos, pero sí con varios de los conflictos ambientales y que tiene que ver con el hecho de que el medio ambiente suministra servicios ambientales y algunos de esos servicios ambientales pues tienen que ver con el turismo ambiental que ofrece para las comunidades locales la posibilidad de percibir unos ingresos
que al propio tiempo que atienden a una subsistencia digna, permiten que se impacte de la menor manera posible el medio ambiente. Entonces, efectivamente, el avistamiento de ballenas es uno de los servicios ambientales que se ofrece concretamente en el caso de Buenaventura, de otras localidades del Pacífico, como por ejemplo en Gorgona, también el avistamiento de ballenas. Y sin duda alguna que hay que lograr esa compatibilidad. Creo yo que el tema tiene que ver mucho con educación ambiental, con comprometer e involucrar a los digamos, responsables de la operación turística de esta clase de tours acerca de, pues, lo que hacen las ballenas cuando frente a las costas de esta zona del Pacífico colombiano, pues desarrollan todos sus procesos de reproducción y cómo, digamos, se pueden aproximar, hasta qué distancia. En fin, yo creo que eso es estableciendo un poco como una serie de parámetros, de protocolos y mucha educación, porque finalmente no solo pueden terminar afectando el ciclo reproductivo de las ballenas, sino también afectando el propio esfuerzo ecoturístico que ellos mismos están emprendiendo. Entonces yo creo que ahí es mucho diálogo, mucha educación y mucha asesoría, ¿sí? Mucho acompañamiento de quienes saben y de quienes conocen científicamente, digamos, cuál es el ciclo de reproducción de las ballenas, qué es lo que ellas hacen frente a las costas del Pacífico colombiano y qué elementos o qué aspectos de ese ecoturismo pueden perturbar lo que hacen las ballenas en esta zona del Pacífico colombiano. Entonces creo que es mucha educación, mucho diálogo y mucho acompañamiento con la asistencia técnica de las personas que conocen. Gracias, doctor. Del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, plantean, yo creo que esta pregunta se plantea como la que hacía el doctor Palacios. Entonces, al momento de definir por qué línea se irían, por una acción popular o una acción de tutela, la primacía del derecho viviente les definiría a mayor amparo a los intereses subjetivos, definiría, a mí me parece interesante este concepto que traen aquí, derecho viviente nos definiría el mayor amparo a los intereses subjetivos, doctor Lazo. Sí, sí, porque, digamos, la pregunta es, pone el debate en un punto clave y es que no hay un límite muy claro cuando se trata del ambiente sano, hasta dónde llega el interés subjetivo y a partir de dónde comienza el derecho colectivo. Digamos que allá hay una interacción que desde el punto de vista procesal nos resulta difícil poder encuadrar y por eso decimos, es que a ratos como que sí sería la acción de tutela, pero a ratos mejor la acción popular. Lo que uno pensaría es que ese derecho viviente es consciente de esa circunstancia y por eso ha habido acciones de protección tan importantes y trascendentales bajo el marco de una tutela como bajo el marco de la acción popular. Entonces, lo que uno tendría que decir es cómo tanto comunidades como jueces que tenemos esa responsabilidad de encaminar adecuadamente el medio de control, pues encontramos en las circunstancias precisas, en las circunstancias del caso, la vía más adecuada, teniendo claro que pues se trata de un derecho colectivo, pero que tiene sin duda alguna grandísimas implicaciones en el disfrute subjetivo y el disfrute que tiene cada uno de una cantidad de derechos: la vida, la salud, la recreación, etcétera.
Excelente. Agradecer las preguntas que han formulado. No se pudo dar una plática presencial que esta nos permite abordar de una manera, incluso hasta en el café, pero esencialmente aquí lo que se ha pretendido se ha cumplido, doctor Lazo, y agradecidísima. En la síntesis tenemos lo siguiente, y es frente a lo que nos concita hoy sobre el derecho colectivo al goce de un ambiente sano. El formador nos ha dado orientación y complementado a su vez sobre esos estándares presentes en el derecho internacional público de los derechos humanos. En primera medida, destacando el accionar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esa función también de opinión consultiva, que es como adicional a la función que tiene contenciosa, sobre tres aspectos: el medio ambiente como un principio fundamental, el derecho colectivo y los mecanismos de protección. Como sabemos, en el sistema interamericano, pues siempre se modula a través de triadas. En este caso, esa triada es fundamental en ese orden de ideas, el formador nos ilustró sobre los contenidos de cómo estos mecanismos tienen una interacción y una suficiencia en la incorporación del derecho interno. El artículo 8º de la Constitución Política de 1991 sobre esos deberes y obligaciones en la participación en la vida cultural de la riqueza cultural de la nación. El artículo 79 sobre el desarrollo a un ambiente sano. El artículo 88, el mecanismo de participación, que no es el único, que es el concerniente a la acción popular, pasando por desarrollos legislativos como la Ley 99 del 93, la Ley 472 del año 98, y frente a ese carácter no solo de la CIDH, sino también de la Corte Internacional de Justicia en lo que tiene que ver con ese control acerca de esas opiniones consultivas también de julio del año 2025, y lo que permite evidenciar en este entorno es que el fenómeno está con una trascendencia grave y que la solución tiene que ver o connota la protección de esos bosques tropicales como de los océanos, de gran importancia, el litoral pacífico, no solo colombiano, sino también del hermano país del Ecuador. Ha puesto de presente que hay unos responsables frente a ese clima sano, garantizar el clima sano. Y estas responsabilidades se desarrollan a nivel de los instrumentos internacionales, que son responsabilidades comunes y compartidas para la reparación climática. Dentro del desarrollo de lo que se dio la disertación por parte del formador, incluir esto tiene una repercusión de orden internacional. Nos aproximamos a un colapso climático, circunstancia que ya se preveía desde el año 2015 con el Acuerdo de París, antes con el Acuerdo de Kioto y demás instrumentos de Naciones Unidas, porque hay una emergencia climática que está ya dando pues sus efectos, de ahí que territorios insulares han hecho el llamado por el riesgo que corren frente a esto, y que Colombia se ha destacado a través de varios pronunciamientos, entre ellos lo concerniente a decisiones en relación con el Tribunal Administrativo de San Andrés y Providencia frente a esa ampliación de ese aeropuerto, y que Colombia todavía debe reglamentar la ley 1931, la misma pues que permite evidenciar dar respuesta pues a esas necesidades. De igual manera, frente a ese carácter de lo que corresponde a los medios de control, pues se resolvieron preguntas acerca de ello, como también el hecho de que la educación en gran medida y un adecuado asesoramiento va a resolver esos conflictos ambientales que se presentan en nuestros territorios. De parte de la señora juez tercera, pues trató de hacer una síntesis acerca de ese carácter de la razonabilidad, del orden justo, de la multiculturalidad, también de ese carácter del pluralismo jurídico, frente a las necesidades de que en la tesis o en el problema que se centra en los conflictos en los territorios, el ambiente está en riesgo grave, y que son los procesos participativos de las comunidades indígenas como de las comunidades afro los que van a llevar a contribuir
a resolver esto que ya no tiene una características de catástrofe global y que debe evidenciarse desde los procesos organizativos. Esto no disminuye el carácter de autonomía reconocido, pues cuyo límite son los derechos humanos. Esa sería pues la síntesis y para concluir tenemos que los medios de control, la acción de tutela, la acción de popular, fundamentalmente sirven y los escenarios pues tendrán su acierto frente a la dinámica o frente a los casos, ¿no? Pues sabemos, en la rama judicial trabajamos sobre la base casuística y estos medios de control evidentemente pueden restablecer derechos, se pensaría, pero también evitar catástrofes también. Y en ese orden de ideas tenemos un enorme compromiso con la salvaguarda de lo que es el medio ambiente o el ambiente para que sea sano y tengamos esa garantía de acceso al goce del mismo. Esa sería la conclusión, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctora Fanny. Muy amable, doctor Lazo. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, donde podrán estar al tanto de nuestras actividades y eventos académicos. Muchas gracias por su participación.